El estrés es uno de los mayores enemigos de toda la sociedad moderna. Es muy difícil no tenerlo en la actualidad por el montón de malos hábitos y el montón de estímulos negativos que generamos en nuestro cuerpo. Pero hay maneras de disminuirlo, como el ejercicio, la meditación, el yoga, las respiraciones, la oración, leer, entre muchos otros. Pero también hay maneras de hacernos más fuerte contra el estrés. De estas te voy a hablar en este video. Te voy a enseñar cómo hacerte más fuerte mediante pequeños estresores para poder soportar aún más estrés y técnicamente disminuir tu estrés. Como siempre te digo, antes de suscribirte a este canal, eso me ayudará a crecer, me motivará a hacer más y mejores videos de mejor calidad, mejor explicados, con mejor información, ya que me motivará a investigar más para que yo saber más y darte mejor contenido. También es hora que YouTube muestre más videos a más personas y que más personas, al igual que vos, mejoren su vida mediante la nutrición y sepan más de la nutrición. Para hacer eso, puedes darle like y suscribirte al canal. También activa la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que suba. Subo un video nuevo cada día a las 6 de la tarde, hora Costa Rica. Quiero invitar a mis cursos en 9 micronutrición y ayuno y de 5 años más en menos de 5 horas. Está en la descripción. Empezamos ahí, ¿no? ¿Qué es esto que te estoy hablando que te puede hacer más fuerte al estrés? Bueno, eso es la homeostasis. La homeostasis es un concepto fundamental en biología que se refiere a la capacidad de organismos de seres vivos de mantener básicamente un equilibrio o unas condiciones internas estables y adecuadas para su supervivencia. Absolutamente todos los seres vivos hacemos homeostasis. Es algo indispensable para la vida. Para que lo entendas mejor, es la forma que tiene la vida misma, los seres vivos, para autorregularse, para ser flexible ante los cambios del entorno. La base del concepto de homeostasis radica en la capacidad del organismo para contrarrestar los cambios que ocurren en el entorno, manteniendo así un estado de equilibrio. Tu cuerpo está acostumbrado a una serie de equilibrios, a una serie de estados, a una serie de procesos que ocupa mantener para que esté bien, digamos. La homeostasis es lo que nos lleva a mantener ese equilibrio y a mantenernos saludables. Yo considero la homeostasis como si fuera como una evolución, pero en pequeña escala, digamos. No es una evolución tan grande como para que te cambie el genoma, pero es una evolución en pequeña escala que hace tu cuerpo para hacerse más fuerte al acostumbrarse al entorno, digamos. Si yo paso de vivir aquí en Costa Rica y me voy a ir a Finlandia, mi cuerpo hará una homeostasis y lo más probable es que me haga menos susceptible al frío. Y si vuelvo aquí, seguro tendré calor, aunque esté frío, digamos, porque mi cuerpo hizo esa homeostasis, pero no fue suficiente para cambiar mi genoma. Entonces no es una evolución, es una homeostasis. La importancia de la homeostasis es que desempeña un papel vital en la supervivencia y el mantenimiento de la salud en el organismo. Permite al cuerpo adaptarse a los cambios tanto internos como externos, garantizando la estabilidad necesaria para el correcto funcionamiento de sistemas y órganos. La capacidad de mantener la homeostasis es esencial para el metabolismo, la función neuroendocrina, la respuesta inmune. Además, la homeostasis asegura un adecuado suministro de nutrientes y oxígeno a las células, así como la eliminación de desechos y toxinas de cuerpo. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo tu cuerpo hace homeostasis que no tienen nada que ver con el estrés. Bueno, la homeostasis se puede producir cuando mantenemos la temperatura corporal en el sudor. Cuando sudamos es para enfriarnos. Esto es homeostasis. Al igual, también podemos empezar, si estamos frío, a frotar las manos, a titiritar o a empezar a quemar más grasa y a formar más tejido marrón. Si quieres saber más, te dejo el video en la descripción. Eso también es una homeostasis. La insulina se segrega literalmente para mantener la homeostasis en la sangre. Cuando comemos, tenemos un pico de glucosa que rompe esa homeostasis y la insulina se hace para volver al balance, a volver a lo que estamos acostumbrados de glucosa y volver a la homeostasis. Cuando la presión arterial aumenta, se dilatan los vasos sanguíneos, se disminuye el ritmo cardíaco y se reduce la retención de líquidos para disminuir la misma. Por ejemplo, en el ejercicio, después del mismo, si la presión arterial baja, desencadenan las respuestas contrarias para aumentar la presión arterial y siempre mantenernos en una presión arterial saludable. Tu sistema inmune literalmente es un sistema que está hecho para mantener la homeostasis y combatir los patógenos que afecten esta homeostasis. Hay muchos más ejemplos de la homeostasis. Absolutamente en cualquier proceso del cuerpo podría haber un ejemplo de homeostasis, pero ¿qué se relaciona la homeostasis con el estrés? No tiene mucho sentido. Bueno, tiene todo el sentido del mundo. Literalmente desde la definición de estrés lo vemos, porque la definición de estrés es una amenaza a la homeostasis, frente a la cual el organismo, para sobrevivir, reacciona un gran número de respuestas adaptativas que implican la activación del sistema nervioso, el eje hipotálamo pituitario adrenal. Esa es la definición de literalmente de estrés, por lo que hay relación. La clave es entender que mediante la homeostasis podemos adaptarnos al estrés y sobrellevar una mayor cantidad de estrés con el menor problema posible. No es que reduzcamos el estrés, sino que nos hacemos más fuertes. Pensemos que es un tanque de gasolina. Lo que estamos haciendo no es quitar gasolina para que haya más espacio en el tanque. Lo que estamos haciendo es aumentar el tamaño del tanque para que quepa más gasolina sin tanto problema. Y específicamente hoy te quiero contar 3 maneras en que lo podemos hacer, y estas son las 3 maneras más estudiadas. Empezamos con la más típica y la más fácil en realidad para mí, que es la ducha de agua fría. La ducha de agua fría es un hábito muy popular entre las personas que están involucradas en el tema de desarrollo personal y la salud, porque es un súper hábito, ¿verdad? Es bastante sencillo, o sea, en realidad el 90% de la gente lo puede hacer, aunque no crea, y trae beneficios desde el día 1. Entonces es bastante importante hacerlo.
Uno de sus beneficios más interesantes es la reducción del estrés mediante la homeostasis. ¿Por qué? Porque sumergirte en agua helada provoca la liberación de hormonas del estrés, como la noradrenalina y el cortisol. Porque el cortisol, según algunos estudios, se libera muy poquito, pero igual se libera. Y lo repito varias veces, tu cuerpo entenderá que estás segregando hormonas del estrés constantemente, por lo que se hará más fuerte para adaptarse a ellas y hará que no te afecten tanto. Un pequeño estudio de 2010 vio que las personas que estaban normalmente habituadas a sumergirse frío a la ducha de agua fría prestaron una respuesta reducida cuando se les ponía a hacer un ejercicio y no había oxígeno a comparación del grupo control que no estaba tan expuesto a esas temperaturas frías. Eso sí, este estudio es muy pequeño y no tiene nada que ver algo psicológico, digamos, un estrés psicológico y hacer ejercicio sin oxígeno no tiene como mucho que ver. Pero eso sí, esta homeostasis es lo que explica los hallazgos de los investigadores en otro estudio de 2011. Los niveles de cortisol tendieron a disminuir en todas las temperaturas analizadas y se mantuvieron por debajo de los niveles iniciales una hora después de la inmersión en frío. Ok, entonces, ¿cómo es así? Digamos, cuando nos metemos al frío, en los 30 segundos, el minuto que estamos en el frío, estamos muriéndonos, tenemos un montón de cortisol, pero después tu cuerpo ya se adaptó a ese estrés y por ende baja ese estrés y te sentís menos estresado por el resto del día. Esto es muy interesante. Según un estudio de 2021, además, la ducha fría tiene otros beneficios en el estado de ánimo y esto del estrés. Según un estudio de 2021, los estudiantes que participaron en una inmersión en agua fría experimentaron un cambio de humor, notando una disminución significativa de emociones negativas como la tensión, la ira, la depresión, la fatiga, la confusión. Además, sintieron más emociones positivas como el vigor y la autoestima. Una investigación posterior a esta, en la que participaron 33 adultos que se iniciaban en la natación con agua fría o en la natación de aguas abiertas, encontraron beneficios similares, aunque no se sabe si esto es por el frío del agua o por el simple hecho del ejercicio de la natación. Evidentemente, no es necesario hacer solamente ducha fría, puedes hacer cualquier tipo de inmersión en frío, meterte en una cubeta con hielo, a ponerte a nadar en agua fría, pero sinceramente la ducha de agua fría es lo más fácil porque es mucho más fácil abrir un tubo que agarrar una cubeta y echar un poco de hielo, ¿verdad? ¿Y cómo recomiendo yo hacer esta ducha de agua fría? Bueno, según las investigaciones, según los estudios, para que empiece a hacer efecto son 30 segundos que estar en el frío, pero realmente para que el efecto sea grande se ocupan de 5 a 10 minutos de inmersión en frío. Una ducha normalmente dura 8 minutos, entonces lo que más se recomiendo es hacer algo llamado ducha irlandesa. Se hace muy fácil con canciones, vea, ponete una canción, las canciones duran por lo general 3 minutos, entonces cuando ya se acabe y mientras suena la canción te bañas con agua caliente, pero ya cuando se acabe, sin pensarlo, lo cambias a agua fría. Esto se llama ducha irlandesa y es lo que yo aplico y lo que ha demostrado que tiene mayores beneficios porque ese shock térmico activa aún más la noradrenalina, activa aún más el cortisol, por ende después lo reducirá aún más y hará aún más homeostasis. O si simplemente puedes bañarte toda la ducha con agua fría, esto también tendrá beneficios gigantes. La ducha de agua fría es un tema que va a hablar ya casi en próximos videos porque es un tema muy interesante que tiene un montón de beneficios. El agua fría tiene que ser lo suficientemente fría para que haga frío, no vale que esté tibia o tibia tirando fría, tiene que ser casi congelada, que no quieras meterte, es lo fácil. Si quieres meterte, si estás ahí tranquilo, no estás lo suficientemente fría. Ocupas no querer meterte para asegurar que estás lo suficientemente fría. Para ayudarte a empezar, puedes empezar con 1 minuto 30 segundos y después ir aumentando, o empezar con temperaturas un poco más calientes al principio, después ya tienes que ir aumentando al frío. O lo que yo hago es hacer ejercicio o caminar antes de la ducha, porque así mi cuerpo está caliente. Eso para mí es lo que más me ayuda. Ayuno, bueno, el ayuno es otro estresor gigante en el cuerpo. Digamos que comer es una de las cosas que más dopamina generan y que más nos relaja. Varios estudios demuestran que en los seres humanos el cortisol comienza a aumentar inmediatamente después de comenzar el ayuno. Desde el segundo 1, desde que paras de comer, ya tu cortisol está ligeramente va aumento. El ayuno de 5 días aumenta los niveles de cortisol y cambia el pico de la mañana a la tarde. El pico de cortisol es a las 9, a las 8 de la mañana y un ayuno de 5 días prolongado puede cambiarlo a la 1 o a las 2 de la tarde. Es un poco interesante saber eso. Otros experimentos hallaron que el ayuno durante 2,5 o 6 días se elevan drásticamente los niveles plasmáticos de cortisol. El ayuno intermitente temprano, o sea, comer a las 8 y a las 2 durante 4 días, eleva leve pero significativamente los niveles séricos de cortisol en la mañana. Estos resultados implican que el ayuno intermitente aumenta en la frecuencia de secreción del cortisol. Cuando las ratas experimentan un ayuno de 24 horas, el pico de corticosterona, que es como el cortisol de las ratas, se retrasa 2 horas, o sea que en lugar de ser a las 8 es a las 10 y prende el pico de melatonina será un poco más tarde. A pesar del retraso, la magnitud del pico permanece inalterada. Ahora sí se observaron comúnmente que al momento del pico de corticosterona se movió al momento al que comenzó la alimentación. Si yo empiezo a comer a las 2 de la tarde, según estos estudios en ratas, mi pico sería a las 2 de la tarde, pero eso en ratas, en humanos no es igual, es un poco diferente.
disponibilidad de alimentos solo de 8 a 4 durante 2 semanas causa un avance de la acrofase de 8 de la noche a mediodía en ratas. Es bastante, pongamos. Y eso de la acrofase es el cortisol. Otro ensayo que se les permitió comer a las ratas solo de 9 a 11 de la mañana durante 20 días observó que evidentemente el cortisol y el estrés aumentaron en un ayuno en el corto plazo. Entonces nos damos cuenta que el ayuno es malo para el estrés en el corto plazo. Y entonces, ¿por qué lo pongo en ese video? Porque nos ayuda a manejar el estrés. Ok, en el largo plazo cambia bastante. Largo plazo se va hablando de meses. ¿Por qué? Porque un estudio realizado por la Universidad de Castilla-La Mancha en España da cuenta que el ayuno intermitente podría ser beneficioso para combatir la depresión y el estrés por este tema de la homeostasis. El mismo estudio también señala otros beneficios del ayuno en el tema mental. Por ejemplo, estimula la formación de nuevas neuronas, o sea, la neurogénesis, mejora la comunicación entre estas, la plasticidad sináptica y en general favorece la protección del cerebro. Entonces, ¿cómo ayunamos? Bueno, como siempre te recomiendo hacer un ayuno de 18-6, o sea, comer 2 veces al día con 6 horas de diferencia entre estas dos comidas. A mí me gusta hacerlo a las 9:30, a las 3:30, pero después de hacerlo siempre que lo hagas 2 horas después de despertarte y 3 horas antes de dormir, en cualquier hora en realidad, aunque no muy de noche, no, intentar que sea como de entre las 9 a las 5, pongámosle tu hora de alimentación. Otra cosa que nos puede ayudar es el ejercicio. El ejercicio es la mejor forma y la más clara que la homeostasis nos ayuda en realidad. Mientras hacemos ejercicio, nuestros 3-6 para tu cuerpo hace esto para que tu ejercicio sea bien hecho, digámosle. El estrés nos ayuda a mantenernos despiertos, activos, a mantenernos más concentrados. El cortisol aumenta nuestra fuerza, disminuye el dolor que nos puede generar el ejercicio, ya sea de cansancio, de fatiga o dolor muscular si estamos haciendo pesas, por ejemplo. Disminuye el miedo que tenemos porque, bueno, todo el mundo sabe que cuando hacemos pesas antes de la serie deberías sentir miedo. Si no sientes miedo, te falta intensidad, el cortisol puede ayudar a disminuir un poco más este miedo y que necesitamos mejor, hace que seamos más rápidos, más ágiles y disminuyamos el riesgo de lesiones inclusive y que nuestros músculos y huesos se hagan un poco más fuertes en el momento. En específico, las demandas psicosociales y físicas durante el ejercicio de alta intensidad pueden iniciar una respuesta de estrés que activa los ejes simpático, adrenal e hipotálamo hipófisis adrenal, lo que resulta en una liberación de hormonas catabólicas y de estrés, citoquinas inflamatorias y moléculas microbianas, entre otras hormonas de estrés. Entonces es obvio que el cortisol aumente en el ejercicio. Estamos así que al no hacer ejercicio ayuda a tu cuerpo y a los sistemas a practicar el trabajo conjunto a través de esos efectos. Básicamente es como una práctica, un entrenamiento de tu cuerpo, el ejercicio para practicar cuando estamos estresados. Me explico. Si estamos incluidos en esa práctica, son como cosas como el cardiovasculares y el digestivo o el inmune. Esto te ayuda a proteger el cuerpo de efectos dañinos del estrés. Un nuevo estudio publicado en la revista Cell y realizado por investigaciones del Instituto Karolinska ha descubierto que en nuestras prácticas de deporte los músculos comienzan a funcionar como el hígado o los riñones, depurando el organismo de las toxinas. Eso es muy interesante. Para ello produce una enzima que se encarga de eliminar una molécula relacionada con la depresión y el estrés. En nuestro estudio, los investigadores realizaron un experimento en ratones, unos ratones normales de control y otros modificados genéticamente con niveles elevados de la proteína llamada PSG 1A1, propia de los músculos entrenados. Si tienen más músculo, tendrían más proteína. Sometieron a esos ratones a un estrés moderado durante 5 semanas y seguido que los ratones normales que no tienen esa proteína elevada sufrieron como depresión y como mal estado de ánimo, es que los ratones que tenían esa proteína elevada se mantuvieron normales, no aumentaron su estrés ni sufrieron depresión ni nada de eso. Tiene otros beneficios sobre la salud mental. Por ejemplo, la actividad física puede ayudarte a aumentar la creación de neurotransmisores del cerebro que nos hacen sentir bien, como la serotonina, las endorfinas, y pueden aumentar la confianza en uno mismo, mejorar tu estado de ánimo, ayudar a regalarte o mejorar tu sueño, y a menudo se interrumpió por el cortisol, por lo que esto es como una evidencia clara que la homeostasis del ejercicio nos ayuda a reducir el cortisol porque nos ayuda a dormir más, y si tenemos cortisol elevado es posible que dormamos bien. Puede ayudar a reducir depresión, ansiedad, entre otros. Todos estos beneficios del ejercicio pueden reducir tu estrés y darle una sensación como de dominio sobre tu vida. Entre más te movas, mejor, como siempre te digo. No es necesario hacer 6 días de gimnasio, sí sería bueno, pero si no puedes hacerlo por tiempo, por X o Y razón, puedes perfectamente caminar o hacer cosas un poco más menos fuertes, ir 5 o 4 días al gimnasio, aunque eso sí siempre tienes que hacer fuerza, te lo recomiendo demasiado. Te recomiendo caminar como mínimo 8,000 pasos al día y siempre que puedes hacer movilidad o esas cosas de estiramientos para prevenir lesiones, para llevarte tú. En conclusión, vemos como la homeostasis es algo muy interesante, que hay técnicas para aumentar nuestro tanque y soportar más estrés. Muchas gracias.